y les voy a compartir la pantalla. Ya, como hacemos en todas las sesiones, hacemos una breve revisión de lo que fue el programa de primarias y también de lo que fue el programa de Daniel Jaue, para tener como las dos visiones al mismo tiempo. Lo que nosotros, o cómo guiamos la discusión de movilidad activa en esa oportunidad fue más bien por el lado de infraestructura. Ya no la guiamos por otro lado, como digo, no tendimos puente hacia enfoques de salud, por ejemplo, que es lo que se estaba mencionando recién, sino que solamente nos concentramos en infraestructura en aquel entonces. Y lo que teníamos era un plan nacional de infraestructura para movilidad activa, ¿cierto? Con fuerte énfasis en ciclovías, pero también en reposición de aceras. Y en ese entonces con Jaime hicimos una estimación de cuánto podríamos abarcar en forma anual y cuánto de esto también, cuánto podía costear, con costo solamente unitario, no hicimos mucho más que eso. Llegamos, bueno, vimos distintos estándares, por ejemplo, habían estándares en ciudades europeas que calculaban más o menos como, si mi memoria no me falla, eran como 1 kilómetro cada 10.000 habitantes, creo, pero eran para ciudades más bien europeas. Y si lo hacíamos como a ciudades chilenas que tienen un poquito, o sea, bastante más de habitantes, y sobre todo en áreas metropolitanas, llegamos a una cifra muy alta de ciclovías. Por lo tanto, ahí fuimos ecualizando también y llegamos a estos números, que eran 500 kilómetros de ciclovía anuales para completar un plan de 2.000 en 4 años y reposición de veredas de 2.000 kilómetros también al año. Jaime tenía la vialidad de las principales ciudades de Chile, así que estos números no son como tirados al azar, sino que también hicimos ahí un pequeño análisis de cuánto significa esto en términos de la red vial. Y el costo lo estimamos en 500 millones anuales, que después cuando hicimos la revisión hace poco, hace un par de semanas atrás, hay una persona en el equipo programático que está juntando todos los costos de todas las mesas. Que es una pega bastante ardua porque tiene que ir como mesa por mesa preguntando cuáles son los costos que están estimando del programa, que es una cosa que no se hizo en la etapa de primaria, o sea, tenemos como costos bien gruesos, pero ahora el equipo programático lo está haciendo como mucho más al detalle. Y efectivamente creemos que estos 500 millones quizás están sobreestimados, como en el contexto también de otro tipo de infraestructura mayor que costaría como más o menos similar. Entonces ahí hay que también ecualizar estos costos, a ver si están bien calculados, porque nos parecía que podrían estar sobreestimados en ese caso. En cuanto al programa de Daniel Jaue, solamente recogía una propuesta que era fomentar movilidad activa desde la escuela, a través del currículum escolar, clubes de ciclismo escolar y bicicleteros en los lugares de trabajo, a través de las políticas del Ministerio de Trabajo. Y por otro lado, tenía desarrollar proyectos de infraestructura urbana y rurales integrales, considerando redes cicloviarias interconectadas intra e interurbanas con estándares de calidad, nodos intermodales y facilidades como bicicleteros o talleres de reparación gratuitos o a bajo costo. Así que era como una premisa más bien como de política, de eje rector, no tenía como una propuesta específica o una bajada concreta con números, sino que eran como políticas más bien rectora, y es lo que uno esperaría, al menos en la segunda parte, como dentro de un programa de movilidad sostenible. Y él tenía también este enfoque que lo agarraba más bien por el lado de la educación basado en la escuela, así que ese es un enfoque que nosotros no lo teníamos. Eso es lo que les puedo contar. Hasta ahí avanzamos en la etapa de primaria. Así que ahora ya damos paso a abrir la palabra y como siempre vamos a ir trabajando con las manos arriba para ir ordenando las palabras, vamos a ir tomando nota. También si quieren ofrecerse como voluntarios para la comisión redactora, también dígalo en su misma intervención. Jaime Orrego ya se ofreció, dado que él viene trabajando este tema desde la etapa de primaria, no le es desconocido, pero si hay más personas que quieran colaborar en esa labor, por supuesto está abierta la oportunidad. Así que partamos, ya tengo dos manos arriba, así que vamos con Hernán. No, a mí bueno, se me quedó la manito arriba, pero voy a usarla rápidamente.
no, súper simple. A ver, hay primero lo que quería decir era que el modo más olvidado históricamente en Chile es el peatón. Y tenemos que relevar la planificación y el fortalecimiento a la caminata. Eh, entonces, y además que la caminata en todas las EOD de Chile está entre el 30 y el 40%, ¿no es cierto?, los viajes al día. Pero, sin embargo, hay una tremenda inequidad entre inversión y el tamaño de la demanda, digamos, la magnitud de la demanda. Entonces, una de las propuestas es que primero no miremos al peatón solamente como veredas puras, sino como que empecemos a hablar como circuitos peatonales. El concepto de circuito peatonal, que ya está consagrado por Sectra, pone al modo peatón a un nivel equivalente a las redes de ciclovía, a las redes de transporte público, etcétera, etcétera. Y eso nos permite muchas cosas. Entonces, primero que nada, cuando hablemos del modo peatonal en términos de caminar, después podemos hablar otras cosas de los peatones, como es, ¿no es cierto?, el disfrutar de espacios públicos, pero aquí netamente lo que es desplazamientos, yo lo concentraría en circuitos peatonales. Y Sectra ya tiene planes maestros de circuitos peatonales y además con una metodología de evaluación social para impulsar inversiones de circuitos peatonales. Y esa metodología tiene dos estudios que están terminados. De hecho, yo fui el director de los dos, uno para Valparaíso y otro para Lota, con 21 kilómetros de circuito peatonal para Valparaíso y 19 kilómetros de circuito peatonal para Lota. Por lo tanto, el hecho de hablar ya de circuitos peatonales significa que estamos invocando a planes estratégicos que generan cartera inversional con una metodología de evaluación social que ya está aprobada y que se puede implementar, y por lo tanto es una línea ya muy aceptada. Y esta misma línea ya cuenta con un espacio inversional en materia de ingeniería y ejecución por parte del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda creó, a través de una glosa presupuestaria, un espacio para poder ir reservando inversiones en materia de movilidad activa y en particular peatonal. Entonces, relevo todo esto porque en poco tiempo se ha hecho harto respecto al peatón y está todo ahí para sacarle partido y para hacerlo extensivo a todas las ciudades del país. Entonces, esto nos permite ya hablar de redes. Entonces, al hablar de redes ya tendríamos circuitos peatonales con redes de ciclovías, con redes de transporte público, con redes de logística, con redes de transporte privado. Esa es como la capa 1. Y la capa 2 sería la obvia, que es la integración. Al tener redes en todos los modos, podemos hablar de nodos de integración. Y por lo tanto, nodos de integración modal, que eso requiere que sean objetos de planificación, porque no lo han sido con fuertemente, tanto de transporte, movilidad, como también de planos reguladores. En muchos países del mundo, los nodos de integración son elementos reconocidos dentro de los planos reguladores, y Chile no lo tiene. Chile solamente en los planos reguladores tiene las redes viales y los espacios públicos, los espacios privados, pero no los nodos de integración. Entonces, ahí hay un salto muy importante que ayudaría a fomentar esto. Y solamente indicar que hice una estimación rápida del monto de inversión que se mencionó ahí en materia de ciclovía, y lo encontré bastante, de hecho con menos plata se puede hacer algo parecido. Tenemos el dato que tenemos duro es los 250 kilómetros que hizo la administración anterior. Ese monto inversional yo lo puedo conseguir, pero era del orden de 150 millones el kilómetro. Ese es como el promedio para ciclovía.
Ellos en 4 años hicieron la administración anterior en 4 años construyó 250 kilómetros a nivel nacional, y hoy día está todo como para hacer más. Entonces, pues eso nos ayudaría también a estimar los costos. Y lo último es que si queremos dar el salto y mover la aguja, como hemos estado hablando, y entusiasmar a los participantes desde el punto de vista del modo bicicleta, tenemos que trabajar tan fuertemente la construcción de redes como la construcción de estacionamiento. Si no hay estacionamiento, no vamos a pegar el salto en materia de movilidad activa a nivel nacional. Entonces, el impulso a la generación de estacionamientos, de biciestacionamientos con apellido, que tienen que ser gratuitos, seguros y accesibles, ese es el gran salto que tenemos. Muchas ciclovías hoy día están en el pic de la demanda. Lion está en 7.000, el 42K está en 12.000 bicicletas al día, pero toda esa gente ya tiene un lugar donde dejar la bicicleta. Sin embargo, si nosotros generáramos puntos de provisión de estacionamiento para viajes puros o viajes combinados, el salto de la demanda sería estructural. Eso. Gracias, Hernán. Francisco. Señor Cristóbal, también se me había quedado Vale. la mano arriba adelante, pero ligado también a que el tema de la salud también siempre lo vinculo con el tema de la educación. Y ahí considero que lo poco que tenía el programa de Jadwe es tremendamente relevante en el sentido de que por lo menos en el ámbito de la bicicleta me tocó ver y vivir por ahí lo que eran los clubes de ciclistas y programas de educación en Dinamarca, en Holanda, y creo que son tremendamente relevantes no solo para el uso y la promoción de la bicicleta, sino para la convivencia, ¿cierto? Karina ahí sabe bastante del tema. Y darle énfasis, digamos, al tema educacional, más encima con la figura de Gabriel Boric, yo creo que un poco debiese ser el emblema de la imagen y de un personaje, una persona que nace un poquito con este empuje hacia el tema de la educación. En segundo lugar, un poquito rescatando también algo que se había mencionado antes, que Hernán lo había mencionado, el tema del fortalecer el discurso del tema de las veredas. Yo, como arquitecto, mi expertise no es necesariamente el tema del transporte, pero sí mi vinculación con el caminar también, que Jorge ha mencionado bastante, el tema de darle un fuerte énfasis a la caminata. Pero eso no es solamente números, ¿cierto? Los 2.000 kilómetros que se habla de vereda, tiene que ser con calidad, tiene que ser con hablar de los circuitos peatonales, que hablaba Hernán, ¿cierto? Con calles a escala humana, con accesibilidad universal, con paisajismo, seguridad, mobiliario, y estudiar la visión de la recuperación de muchos estacionamientos. Hoy día estamos haciendo varios proyectos, evaluando aquellos estacionamientos que le hacen más bien un mal, digamos, estacionamiento en las calzadas, que le hacen un mal, digamos, a la estrechez a veces muchas veredas, ¿cierto? En función de que hoy día estamos visionando una ciudad que apele o que tenga en el punto más relevante al peatón. Así que eso fundamentalmente, Cristóbal. Muchas gracias, Francisco. Jorge. Jorge, yo, ¿cierto? Jorge fue en salida. Jorge fue en Ya, salida, ¿verdad? gracias. Ya, perdonen la tardanza. Y yo también me ofrezco para sumarme a la convención que esté redactando. Y ahí tengo un salpicado de temitas. Quiero rescatar lo que mencionaba Hernán sobre el tema peatonal, pero quiero agregar que, claro, el peatón ha sido olvidado en temas de inversión, pero tiendo a pensar que no solucionamos solo con inversión el tema peatonal, considerando que muchas veces no es plata la que falte, sino que es un tema político, es un tema también técnico de que muchas veces estamos eliminando cruces peatonales para que el vehículo pueda doblar y eso hace que una persona tenga que cruzar 3 veces para llegar y eso no lo solucionamos con más inversión, sino que
tenemos que generar los instrumentos legales o darle prioridad de tal manera que los técnicos tengan que necesariamente hacer mejores soluciones viales. Yo creo que pasa también porque la pirámide invertida del transporte empiece a estar declarada o reforzada, ya sea en la UBUC o en otros instrumentos legales, porque hoy día es como buena voluntad, pero no obliga a nadie y en el fondo no se respeta por eso. Y pienso también que en esa pega y también en el tema de cicloinclusión, me acuerdo mucho de la propuesta que salió el lunes sobre tener un organismo técnico que asesore a los municipios, puede ser a nivel regional, nacional, en temas de diseño, en temas de implementación. Y lo relaciono mucho con que estábamos pensando que CONACET vuelva o tome un rol de organismo técnico que apoye las políticas públicas y que le asesore en materia de seguridad. Yo creo que esas dos cosas van muy de la mano, incluso podrían ser una misma unidad. O sea, una unidad que asesora a los municipios en temas de movilidad y que lo asesore en temas de seguridad vial. Puede o no ser la mejor idea, pero yo creo que deberíamos evaluarlo. Yo veo que son tareas como bien compatibles. Creo también en temas de seguridad que es súper importante y que seamos bien claros en que la prioridad eh, la vamos a poner no en los usuarios, o sea, no en que el usuario más vulnerable se vista de armadura y de arbolito de Pascua, sino que en generar entornos seguros para que todos y todas puedan circular tranquilos por la calle, independientemente de cómo estén. Y eso es realmente una visión cero y lo otro en realidad no tanto. Y lo último, con el costo de 150 millones por kilómetro, en realidad me llamó bastante la atención y me gustaría preguntarte si son a Hernán, si son ciclovías que incluyen obras civiles o que tienen como, o que requieren como algún otro nivel de intervención, porque no me calza mucho con, por ejemplo, el costo de la ciclovía de Leodoro Yáñez, que es de las últimas que manejo, que eran por calzada y solo requerían como demarcación y temas de coordinación de semáforo y similares. Entonces, que era cerca de un quinto lo que yo manejaba del costo. Eso, gracias. Gracias, Jorge Fuenzalida. No sé si Hernán quiere contestar al tiro la pregunta. Sí, aprovecho brevemente. A ver, el 150 millones por kilómetro es un promedio de ciclovía alto estándar. El rango se mueve entre 50 y 350. Ahora, lo que ocurre es que la ciclovía de Leodoro Yáñez, Jorge, es súper económica, primero porque va sobre una calzada perfecta, que tú no tienes que pavimentar nada, y es prácticamente señalización y demarcación, y topes, digamos, para la segregación, y es unidireccional en el diseño. Entonces, al ser unidireccional el diseño, la hace lejos, lejos la más barata, por lo tanto no tienes que intervenir los semáforos, pero en general el valor es un promedio nacional. Entonces, como para estimar así como un global nacional, el 150 millones por kilómetro te puede servir porque vas a estar en torno al promedio y siempre vas a encontrar unas más baratas y unas más caras. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Jorge Inostroza. Hola, buenos días. Oye, a propósito del valor que dice Nan, yo tengo un valor bastante distinto, por tanto, bueno, chequearlo. Ariel López me comentaba que con 20 millones de pesos por kilómetro, incluida la semaforización, era la cifra. 20 millones de pesos. Hay que revisarla. Esa era para Eh, las ciclovías temporales. bueno, está bien, yo digo hay que revisarlo, estoy de acuerdo. Oye, volviendo al punto que mencionaba Hernán al comienzo, ¿ah? Las caminatas efectivamente más del 30%, con dato duro, las últimas EOD, claro, del 2014, sí, pero compañero, eso, 30%. O sea, mira, Osorno tiene un 48% de caminata, Valdivia tiene un 46%. Entonces, claro, cuando aparecen las ciclovías en primer lugar, entonces digo, los que están redactando, los que tienen el lápiz, usan la bicicleta, po, no andan a pata. Entonces, claro, ponen la ciclovía como la primera y en consecuencia que las caminatas o el modo caminata por lejos es primero, si la ciclovía, la ciclovía tiene un 2%, un 1%, ¿no? Santiago podrá tener más, pero entonces mi llamado de atención es concentrémonos en donde está la mayor necesidad. Después coincido con Francisco, ¿no? No se trata de que los ingenieros diseñen
obras de mejoramiento con contratistas en la municipalidad para hacerla solo la vereda, ¿no? Hay arborización, hay una serie de elementos que están mezclados con la vereda, ¿no? Ahora, los costos que yo tengo de las veredas, y en esto podemos disentir varios, ¿no? Se aproximan a 20 millones de pesos el kilómetro. Aquí habla del metro cúbico de concreto, de los 10-12 centímetros de espesor, del 1,20 de la vereda, de la malla, ¿no? Cuando tiene salida de auto, etcétera. Yo ahí tengo una cifra de 20 millones de pesos el kilómetro. Puede ser para las veredas. Pero, insisto, aquí no hay arborización, no hay nada más que la vereda. Y tratando de mezclar, como decía Hernán, los circuitos peatonales con Francisco, ahí yo creo que hay una interesante mirada de levantar proyectos en ciudades, no solo de veredas, sino que peatonalizar una calidad distinta. Yo creo que hay que levantar un proyecto que el concepto, la idea, ¿no? El lenguaje, no sea vereda, y sea un poquito más rico, ¿no? Transmite una idea distinta. No sé si circuitos peatonales es suficiente, o peatonalización, no tengo idea, pero hay que buscar un concepto, una idea que atrape esto y lo convierta en algo entretenido y llamativo, ¿no? El punto siguiente, hoy día los municipios, fíjate que postulan al fondo FDNR, postulan para hacer veredas. Yo vivo en La Reina, la municipalidad de La Reina se gastó, me parece que 6.000 millones con Don Caster hace tiempo. No las hizo todas, pero hizo una buena cantidad. Y esos 6.000 millones le alcanzaron para los 4 años, para obras de los 4 años. Ahora, se les complican los costos porque los contratistas son los que finalmente definen hasta cuánto les alcanza. La municipalidad les dice, ya, aquí estas son las lucas, dime tú. Porque el contratista va al terreno, mira si hay árboles, si hay lo que sea, ¿no? Y entonces las lucas son relativas. Ahora, yo quisiera rematar mi comentario con que ofrecer en un programa 2.000 kilómetros de vereda, a mí no me dice nada. Distinto es que digamos, mira, las comunas que tienen un índice de calidad de vida urbana malo, como estas, como Cerro Navia, como La Pintana, como lo que sea, ¿no? O comunas que tienen exceso de mucho viaje peatonal, vamos a hacer un proyecto peatonal para esas comunas. Oh, retiro el tema peatonal, digo, la idea de peatonalizar o lo que sea, para esa comuna. Entonces, eso me parece conversable, me parece que se puede publicar en prensa, me parece que la gente puede hablar cuando le dicen, ¿saben qué? El programa de Boris va a arreglar voy a usar la palabra, va a arreglar las veredas de Cerro Navia. La gente de Cerro Navia sabe que hay algo para ellos. Cuando dicen 2.000 kilómetros en el programa, no sirve para nada, creo yo, porque no dice nada. En cambio, lo otro genera comunicación, genera conversación. Entonces, mi postura es, ojalá definamos comunas dónde vamos a hacer estos proyectos, dónde nos parece hacer estos proyectos. Eso. Gracias, Jorge. Israel. Gracias. Yo creo que nosotros deberíamos pensar, no sé cómo decirlo, pero un poco más arriba de cómo se estructuran los proyectos a nivel país, a nivel Estado. Y pasa principalmente que al estar en un Estado neoliberal, eh, los proyectos de movilidad, por ejemplo, se generan a través de iniciativas públicas. El MOP y otros organismos del Estado reciben solamente planes de inversión pública privadas. ¿Ok? O sea, quiere decir que más carreteras, por ejemplo, ahora van a hacer la tercera vía de la 68. Entonces, en ese sentido, eh, la única forma de que sigamos construyendo más ciclovías en esta lógica, ¿cachai? Ciclovías o circuitos peatonales, es que finalmente esto sea negocio para privados, que finalmente poner un TAC en la frente a las personas y que cada vez que pasen por un circuito peatonal le ponen un TAC. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar un poco la lógica Bien. anterior, ¿cachai? Que es finalmente de que estos tienen que ser de verdad una planificación de urbana, por ejemplo, pero tiene que tener una planificación distinta a la que hace a la que planifica el privado, que es finalmente rentar. Y si lo vemos desde o sea, si vemos finalmente dónde planifica el privado, es donde tiene mayor rentabilidad, y eso es en la zona, por ejemplo, central, Santiago, El Paraíso, un poco Concepción y todo. Y el resto del país,
regiones más extremas, ¿cachai? De donde soy yo, que es Aysén, o por ejemplo el mismo Gabriel, que es Magallanes, la inversión, ¿cachai? Los proyectos del MOPS, Serviu y otros son muy escasos porque no hay iniciativa desde, ¿cachai? Desde los ministerios para esas zonas, a menos que sean iniciativas privadas con fines de lucro y rentabilidad muy rápida. Entonces yo creo que también tenemos que pensar un poco eso. eh, Analizar también, esto de la movilidad activa no deja de ser parte de las políticas de movilidad a nivel estructural del país. Y sabemos que el país se estructura a nivel desde políticas neoliberales, o sea, sacar mayor rentabilidad para el privado. Entonces, desde ahí, por eso tenemos tan poca, porque no es rentable el peatón y no es rentable el ciclista a niveles de privado. Entonces, ahí yo creo que tenemos que también hacer un análisis un poco, no sé si más atrás, anterior, más arriba, no sé de dónde, pero hay que hacerlo, yo creo. Y lo otro es que yo creo que trabajando yo en el tema de trenes y otros que finalmente se mueven sobre rieles, yo creo que nosotros deberíamos incentivar, por ejemplo, el tren como columna vertebral, pero conectado claramente a ciclos peatonales, o sea, el tren generarlo como el principal nodo de todo el tema del resto de transporte. Y, por ejemplo, incentivar también que, por ejemplo, no sé, pienso en Valparaíso, que soy yo, es que si se hace un teleférico, piense en que tenga que tener un espacio para transportar, por ejemplo, bicicletas. ¿Sí? Pienso en un tren que tenga un vagón exclusivo para bicicletas. Entonces ahí tú le das la oportunidad pues, finalmente a que se incentive más el uso de la bicicleta, más el uso del tren y dejemos de incentivar, por ejemplo, el auto. Eso. Gracias, Israel. Hernán. Gracias. Bueno, la verdad es que coincido con todo lo que se ha dicho, todo. Y quisiera complementar algunas cositas. Solamente poner sobre la mesa que las zonas de tránsito calmada, que son un instrumento, son un instrumento que ayuda a mejorar la calidad de la caminata y de la cicloinclusión. Entonces, no las perdamos de vista, porque también es un instrumento que ya es legal en Chile, ya se sacó una resolución, está a punto de salir una guía de diseño, etc. Entonces, crear zonas de las ciudades calmadas, con tráfico y con diseños amables de espacio público permite un mejor caminar y una mejor cicloinclusión y una mejor calidad de vida. Eso es un punto que no... y además que son inversiones baratas. Y por lo tanto, dentro de la parrilla de las inversiones a mirar, la zona de tráfico calmada suman muchísimo a estos objetivos. Eso es por un lado. Lo otro es que no recuerdo quién lo dijo, pero se habló también de los problemas de accesibilidad, accesibilidad universal. A mí me ha tocado trabajar harto con los CENADIS en respecto a accesibilidad universal, y hoy día han habido muchas personas naturales en Chile que están demandando al Estado por problemas de accesibilidad universal y no lo hacen no usan la ley de accesibilidad universal, sino que están usando la ley Zamudio, porque apelan discriminación. Entonces, acá yo creo que desde el punto de vista de la accesibilidad universal, lo que tenemos que trabajar en conjunto y lo último que estaba hablando recién Israel, tenemos que generar estándares mínimos como Estado, para que el desde sea un nivel importante y de ahí hacia arriba. Y eso tiene que ver con estándares mínimos en materia de caminar y también cicloinclusión. Y respecto de eso, cómo vincular los estándares mínimos con la evaluación social, no puede ser que estemos, por ejemplo, haciendo evaluación social de vereda. Es como absurdo.
Y hoy día, con la crisis climática que tenemos un horizonte que aquí a 20 años podemos extinguirnos todos, estemos haciendo evaluación social de ciclovía. Eso es una estupidez. Entonces, lo que tenemos que hacer, y eso lo permite las reglas del juego del Sistema Nacional de Inversiones chileno, es declarar que los circuitos peatonales, o sea, toda la inversión peatonal y la inversión en ciclo inclusión es prioridad 1 y es una política pública. Tenemos que construir la política pública. Y eso nos permite discutir estándares y no evaluación social. Pongo el ejemplo siempre, la típica clase del curso de evaluación social, el APR. El APR, ¿no es cierto?, el agua potable rural, hay una política pública en Chile que dice que todo ciudadano tiene que tener derecho a agua potable, acceso a agua potable. Y por lo tanto, el APR no se discute. Si yo tengo una comunidad indígena en la cordillera, yo tengo que darle el APR. Pero yo no discuto la evaluación social del APR, sino que discuto el costo de generar ese APR en ese lugar. Entonces, podemos hacer exactamente lo mismo con las inversiones que tengan que ver con la peatonalidad y vamos a dar un salto gigantesco y vamos a desentrabar todas las barreras que se han puesto en materia de inversión. Eso es una cosa. Lo otro es que también Jorge hablaba de que no solamente para mejorar Jorge Fuenzalía, creo que dijo, no solamente esto, mejorar la caminata y la cicloinclusión es pura inversión, y tiene toda la razón. Entonces, por lo tanto, y ahí donde uno puede meter las manos y hacer el cambio son en los criterios de diseño de las normas y los manuales. Porque efectivamente esto que hace la UOCT, por ejemplo, que corta ciertos pasos peatonales en las intersecciones para privilegiar al auto, no puede ser. Entonces, claramente tenemos que mejorar los criterios de diseño en las normas y los manuales. Y lo otro, la pirámide invertida de la movilidad, eso lo informé yo en otro de los encuentros, ya está incluida en la política y en la estrategia de seguridad de tránsito nacional. Ya está. Entonces, lo que tenemos que hacer es invocarla, porque ya está en un instrumento público, y potenciarla, incorporarla en todas partes. De hecho, nosotros la propuesta que hicimos con Michelle y con Alan respecto a gobernanza, que ya la terminamos hoy día en la mañana, estamos proponiendo que haya una ley de movilidad, y la ley de movilidad lo primero que hace es legalizar la pirámide invertida. Entonces, eso, claro, es un salto que tenemos que dar de todas maneras. Ahora, compro lo que dijo Jorge Nostroza respecto de que hablar de veredas y puras no llama la atención, ni kilómetro de ciclovía puro tampoco llama. Ahora, lo que sí movió la aguja en el gobierno, en la administración Bachelet, fue cuando dijo: construiré ciclovías de alto estándar, por ejemplo. Y se creó una comisión para definir qué era el alto estándar. Yo trabajé en eso, estuve ahí un año y salió un manual. Entonces, perfectamente podemos hablar ahora de inversiones en circuitos peatonales o en peatonalidad de alto estándar. Después discutiremos cuál es el alto estándar, pero ya darle un sello de oro a esa inversión, y que no sea una inversión que se pierda, digamos, entre medio. Yo creo que eso podría aportar en el discurso y podría aportar el otro. Y sumado a lo anterior, lo que dijo Jorge también, es súper importante generar buenas prácticas, pilotos, poner ciudades con nombre y apellido y decir, vamos a partir por esta y todo lo bueno de acá se va a irradiar al resto del país. Y mencionar ciudades. Yo sugeriría, no sé, el caso, los circuitos peatonales que nosotros diseñamos están listos para hacer ingeniería y construir, y son circuitos peatonales de alto estándar, porque son con iluminación, con arborización, con paisajismo, con mobiliario urbano, etcétera, etcétera, que están diseñados para Valparaíso Alto y Lota, que son de los sectores más pobres de Chile. Entonces, perfectamente uno podría escoger con estrategia política algunas comunas o sectores de ciudades y decir, las vamos a beneficiar a estas, y todo lo que surja de ahí lo vamos a extender a todo Chile. Eso comunicacionalmente es muy potente, y como estrategia es súper bueno.
Y entonces, en definitiva, yo creo que daríamos un salto muy grande en que toda la inversión de movilidad activa se traduzca en una política pública, esa política pública haga que el Ministerio de Desarrollo Social elimine la evaluación social y se reduzca a discutir estándares mínimos, y desde ahí hacia arriba armar, digamos, todos los planes de inversión. Eso. Gracias, Hernán. Karina. Sí, o sea, a medida que han ido hablando han salido hartas cosas que yo también iba a mencionar, pero como solamente recalcar así como un dato para lo que estamos conversando, que los peatones son el 33% de los fallecidos en el tránsito. Por lo tanto, es súper relevante que ahora, como decía el Hernán al comienzo, enfoquemos la discusión en entregarle los espacios adecuados que tengan las características de seguridad principalmente, pero que también sea una infraestructura coherente y creíble, porque el mismo ejemplo que explicaba adelante, creo que Jorge, sobre la pasarela, que no podemos seguir culpando al usuario de ser un usuario, una persona no respetuosa o estúpida en el uso del espacio público, si es que la infraestructura no es coherente y no es creíble. Por lo tanto el sistema no es coherente ni es creíble, y los comportamientos no van a ser los que esperamos. Por lo tanto, coincido súper con que hay que definir el tema de las políticas públicas con estándares mínimos, con infraestructura, con inversión en infraestructura, enfocada en peatones principalmente, pero tampoco olvidar a la bici, y seguir relevando también el tema de la bicicleta por el alcance que permite la bicicleta. Y también con harto foco en la intermodalidad, o sea, la peatonalidad y la caminabilidad y el uso de la bicicleta como alimento para el transporte público también. O sea, hay muchos tramos que se pueden hacer caminando y en bicicleta, en vez de un vehículo, por ejemplo, en acercamiento al metro, a una estación de tren, a una gran intermodal. Y esos son los viajes que también se tienen que ir ganándole al auto para la movilidad activa. Y nada, el resto ya lo habían dicho todo más o menos, así es que eso era como un poco reforzar esos puntos. Gracias, Karina. Alan. Súper. Mira, la verdad bien cortito, porque yo creo que Hernán prácticamente lo dijo todo, estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijo. Son 3 ideas fuerza para mí que me interesa plantear, y para que la comisión redactora como que lo tome de esa manera. Efectivamente, establecer estándares mínimos, sacar a proyectos de movilidad de modos no motorizados en el fondo de evaluaciones sociales, en vista de que debiese ser una política pública y no debiese entrar a competir con proyectos de rentabilidad social mayor. ¿Ya? Yo lo establecería así. Quizás es chocante, quizás evidentemente para los de la vieja escuela, quizás como que efectivamente un poco romper el paradigma, creo yo. Debiese ser un estándar. ¿Ya? En cualquier tipo de obra debiese considerar ciclovía, mayor ancho de vereda, accesibilidad universal, y no un plus, porque hoy día los proyectos, o sea, hay proyectos que son carísimos de ciclovía o vereda, porque claro, en el fondo te toca, ponte tú, modificar la red de sumideros para poner una ciclovía, por ejemplo, cuestión que pasa en el sur, y en el fondo si en la calle se te inunda igual. Eso como base. Segundo, definir lineamientos vinculantes con las unidades ejecutoras en todo ámbito. ¿En qué sentido? Ejemplo. Hasta hace un tiempo atrás la UOCT definía los tiempos de los semáforos peatonales en función del tráfico vehicular. Había una cierta consideración a la hora de estimar los tiempos de verde con velocidades, por ejemplo, que no eran acertadas para personas con discapacidad o con problemas de movilidad, cuestiones de ese tipo. Lo mismo Servio, lo mismo planificación de transporte, en general. Y tomando, tercer punto, con esto termino, estoy de acuerdo con lo que plantea Hernán en función de proponer proponer medidas concretas. Y lanzo una propuesta. No sé si será interesante tomar un par de ciudades piloto, comunas que tengan cierta afinidad nuestra, evidentemente, así como lo tenemos con el 00, generar propuestas para fomentar zonas pro movilidad para modos no motorizados. Por ejemplo, perímetros centrales de tráfico calmado. Tomo como ejemplo Valdivia, que me gusta mucho lo que hizo Valdivia antes de la pandemia y después durante la pandemia, que quitó líneas de estacionamiento, ensanchó vereda con medidas blandas, no modificó estructura de la plataforma, ganó espacio el peatón, que implementaron bici estacionamiento,
Podríamos inclusive meter propuestas de integración con otros modos, que pase el transporte público, que una de cada 5 micros, por ejemplo, tenga o pueda ser capaz de llevar bicicletas arriba, por ejemplo. Cuestiones de ese tipo. A mí me interesa, como que me parece muy atractivo generar esas propuestas, elegir un par de ciudades para fomentar y tratar de evangelizar un poquitito el resto de las comunas con proyectos que sean, que le lleven bicicleta, que le lleven peatón, que le lleven infraestructura, que sean políticas de baja velocidad, que generen integración con transporte público, ojalá lo más amigable posible. Eso. Gracias. Gracias, Alan. Jorge Nostroza. Oye, Hernán resumió todo, así que yo lo que diga Hernán, bien, pero déjenme contarles una experiencia que tiene que ver con esto, pero hablamos de muchas lucas. Cuando yo me hice cargo de ferrocarriles, venía el proyecto de Alameda-Nos. Alameda-Nos, las vías del tren salen entre la estación central y Nos, ¿ok? Ahora, por las vías la gente cruzaba todos los días, para ir a comprar pan, para ir a la comisaría, para ir al colegio, la gente cruzaba las vías. Por tanto, las vías no era una limitante, no era un muro, y la gente cruzaba. Entonces, cuando le metimos el tren, le levantamos muros, po. Y entonces la alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda fue a hablar conmigo, me levantó chuchada, porque ella era muy directa, ¿no? Porque estábamos poniendo evidentemente un obstáculo en la conectividad ciudadana del día a día, por años, po. Y tiene toda la razón, fíjate, tiene toda la razón. Evidentemente, hundir el tren entre Alameda y No, estoy hablando de $1.000 millones, una cifra gruesa, ¿no? Y el proyecto ya estaba caminando. Y aunque no estuviera caminando, si le metemos $1.000 millones, el proyecto no sale, porque la MDS lo tira para atrás. Entonces, cuando hablamos de conectividad de las personas, no sé si el término está bien expresado o no, tenemos un problema gordo, particularmente con las autopistas, con los trenes, con las vías exclusivas de buses. Bueno. Entonces, ¿cómo lo resolvemos bien teniendo en primer lugar al peatón, la persona en primer lugar? Entonces, lo quiero mencionar, fíjate que después con la alcaldesa, ¿no? Y con todos los alcaldes, quedamos de acuerdo en hacerles pasarela. Le hicimos pasarela, le pusimos ascensores, pero la pasarela está a 7 metros de altura. Imagínate, entonces el viejito tiene que caminar para subir a 7 metros y después bajar. Listo, le pusimos ascensores. Los ascensores pasan en falla porque están en lugares difíciles de acceso. Entonces la peatonalidad, la conectividad de esa gente se destruyó. Porque las pasarelas están además a 500 metros, no podía hacer una cada rato. Entonces la pregunta es, ¿por qué no soterramos el tren? Entonces los proyectos futuros de metro, de trenes, tienen que tener en cuenta esta prioridad política que estamos poniendo en la mesa. Si es que la vamos a hacer, pues si lo demás es chiste, ¿no? Bueno, pero... Entonces me sumo, por ejemplo, F tiene el Melitren en Melipilla. Nadie está pensando en circuitos peatonales en Melipilla, junto con el tren. Entonces la gente va a pasar por lugares de barro, bueno, desprotegida. Y estamos hablando de ahora, de hoy día, no de mañana ni de la ley, no, estamos hablando de ahora. Por ejemplo, Metro, la línea 7 o las extensiones que está haciendo, está preocupado los circuitos peatonales dado que los pasajeros de Metro caminan 5 cuadras para llegar al metro. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Hace muchos años. ¿Metro está pensando en circuitos peatonales para alimentar sus estaciones? No, seguro que no. Pues. Si Metro hace su muro de contención de la entrada y se olvida el resto. Entonces, por ejemplo, si Gabriel dice, mire, se sabe que los proyectos de ferrocarril, los proyectos de metro van a considerar ahora circuitos peatonales, a mí me parece que es un avance. Ahora, pero ahora en la campaña, no para más adelante. Y por último, yo respecto a las ciudades, comparto con Hernán, Valparaíso y Lota, yo los conozco, socialmente se merecen una condición distinta, así que yo avanzaría en esa y elegiría, insisto, ¿no? Como el índice de calidad de vida urbana del Instituto de Estudios Urbanos de la Católica, ahí hay mucho data para elegir las comunas más pobres de este país y las que están más desprotegidas en esto, como para elegir unas 60, 80 comunas y darle nombre y apellido. Yo soy partidario de eso. Vale. Gracias, Jorge. Hernán. Sí, aquí hay un concepto que me parece que sería es muy interesante, muy innovador y políticamente muy atractivo, que me vino o sea, lo recordé ahora a propósito de lo que dijo Alan respecto a Valdivia.
bueno, a mí me ha tocado trabajar harto en Valdivia y ahí trabajamos junto con ALA también, que tiene que ver con las infraestructuras para personas, que no es una tendencia, es una realidad en muchos países. Entonces, ese concepto de Está bien, muy bueno. infraestructura para personas, y que es el lenguaje, así como nosotros ahora decimos todos, todas, todes, el mundo de la infraestructura pro está hablando de infraestructura para personas, no es infraestructura pelá. Entonces yo hago puentes para peatones, hago puentes para ciclistas, y la verdad es que si ustedes ponen, no sé, Bridges for People o Infraestructura for People, van a encontrar una cantidad de proyectos ya ejecutados en el mundo maravilloso. Entonces, de hecho, ahora se acaba de cerrar un concurso participativo en Valdivia por la imagen objetivo del río y la ciudad. Y yo lo primero que pregunté fue, ¿se habrá conversado? Yo me imagino Valdivia llena de puentes para ciclistas y para peatones, y sería un sueño. Y resulta que allá están puro pensando en cómo pasar camiones y conectarlo con el futuro puerto, ¿no es cierto?, de Niebla, y están echando los humedales, en fin. Entonces, infraestructura para personas yo creo que es un concepto clave, y principalmente pensando en conectividad. Entonces, esto que está hablando se cuelga, tiene mucho sentido lo que habla Jorge respecto también de cómo hacer conversar que los proyectos de infraestructura vayan de la mano con la solución de la accesibilidad peatonal y la movilidad activa. O sea, yo tomo esa idea, me parece muy de acuerdo que un proyecto de metro no puede ser un proyecto puro, ni un proyecto de tren no puede ser un proyecto puro, sino que tiene que ir de la mano con solucionar y con coordinarse con la accesibilidad de la movilidad activa. Y el transporte público complementario también, porque además tiene que ver con la demanda futura que van a tener esos servicios. Y ahí, como que todos estos elementos pasan a ser parte que permitirían construir un mismo discurso. Y cierro con contarles que nosotros hicimos el último catastro de ciclovías para la región metropolitana, que lo terminamos el año 2014, y una de las cosas que hicimos fueron dos cosas. Primero, en esa época contabilizamos 280 kilómetros de ciclovía, perdón, 280 kilómetros, claro, de ciclovía, pero dijimos, ustedes tienen solo 72 kilómetros de red. Porque lo que hacen muchas ciudades, dicen, mira, tengo todos estos kilómetros, pero si son kilómetros inconexos, no sirven de nada. Entonces, y ahí lo que hicimos fue agarrar la red metropolitana y identificar todas las desconexiones, y las semaforizamos y le pusimos verde, amarillo y rojo. Verde significaba una desconexión fácil de solucionar. Amarillo, una desconexión de dificultad media, y rojo, una conexión que para solucionarse requiere infraestructura. Como por ejemplo Tobalá, la ciclovía Tobalá con el 42K. O sea, hay que pasar por todo Providencia, Alameda, ¿no es cierto? O sea, Providencia, Apoquindo, y llegar, cruzar por el lado del Costanera Center y llegar al río. Entonces ahí aparecen las infraestructuras para personas. Y llegar, ¿no es cierto?, a estándares como Holanda, que hacen rotondas, ¿no es cierto?, para ciclovías, que hacen puentes, digamos, como el Snake Bridge en Dinamarca, etcétera, etcétera. Entonces, se abre un mundo para el urbanismo, un mundo para la arquitectura, un mundo para la movilidad sostenible, solamente con poner arriba de la mesa y darle importancia a este concepto de infraestructura para personas. Eso. Gracias, Hernán. Claudia. Sí, gracias. Voy a estar con la cámara apagada porque tuve que salir acompañando a mi hija y quería comentar un tema. Yo vengo del área de la salud, soy saludista, me especializo a los comportamientos y los conflictos de las personas, y por eso también me llama mucho la atención el ámbito de la movilidad. Y hay una política que hace muchos años, la ciudad amigable está pensada para el envejecimiento poblacional, vivienda, participación, inclusión, el desafío del envejecimiento. Chile es un país envejecido, no es que vamos en bien.
Claudia, no te estamos escuchando bien. De envejecimiento. ¿Es un país envejecido? ¿Me escuchan? No, te ¿Me estamos escuchan ahí? escuchando súper cortado. Ya, déjame ponerme en un lugar mejor. No sé si me escuchan ahí. Sí, ahí te escuchamos Ahí sí. bien. Hasta que estamos envejeciendo. ¿Ahí me escuchan un poco? Sí, ahí te escuchamos mejor. No, Ya, no te sí, escuchamos. que Chile efectivamente estamos envejeciendo. No, se nos fue Claudia. No se escucha nada. No, se nos fue. Se silenció, además, parece. Parece Chile tener mala señal. es un Sí. país envejecido. Pero Eh, lo que está hablando es súper importante, bueno. Los adultos, ¿no? Y el Sí. 2050, ya. Déjame mejorar la conexión. ya, va a volver, dice. Después va a poder intervenir mejor. Ojalá que mejore Bueno, la conexión. solamente decir que la gracia de tener una ley de movilidad que sea una vez que la institucionalicemos en Chile, eso nos va a permitir justamente hablar de adultos, o sea, porque como el foco es la persona, entonces está todo, la discapacidad, el adulto mayor, el niño, la ciudad 880, ¿no es cierto?, que se promueve tanto. Efectivamente, esos son otros tipos de estándares que vamos a discutir muy fuertemente. Pero eso es teniendo institucionalidad, marcos normativos e instrumentos cuyo foco sea la movilidad y no el transporte. De hecho, yo tengo amigos que trabajan la movilidad cero. ¿Qué significa movilidad cero? Personas que, por ejemplo, no tienen los recursos y tienen que hacer un viaje, pero no tienen el dinero para pagar el pasaje. Y ese viaje no se hace. Y no se hace no porque la persona no pueda, o sea, no quiera, sino que no puede por un tema económico. La depresión, hay personas que están, por ejemplo, amanecen un día muy mal, depresivas, y su condición mental no les permite viajar. Y eso es movilidad cero. Es un viaje potencial que no se hizo. En cambio, el transporte parte de que la persona viajó. Entonces, hay todo un mundo que queda atrás. Oye, yo compartiendo con Hernán que se requiere institucionalidad, por favor, que no nos detenga para que hayan decisiones presidenciales de abordar Valparaíso, Lota, etcétera. O sea, paralelamente pueden haber proyectos muy interesantes por hacer. Piensen que en el gobierno de la Bachelet discutimos liberar a los adultos mayores del pasaje en la ciudad de Santiago. Fue imposible, weón. No lo conseguimos. Mira, una medida de ese tipo. Entonces, en esta oportunidad se pueden hacer medidas aparte de las políticas. Me voy a autoasignar la palabra que había levantado la mano hace rato. A ver, como para hacer un breve resumen y también con las cosas que me gustaría como relevar, creo que el concepto que levantó Hernán de circuitos peatonales me hace mucho sentido, porque efectivamente no podemos hablar solamente de veredas, sino que tenemos que hablar primero como de espacio público para peatones, y segundo, que esta sea una red. No podemos tener como estos trazos ya sea de vereda o de ciclovías que no conformen la red. Y yo también me he encontrado con harto de esos problemas, que justamente estaba trabajando hasta hace un pocos meses el plan maestro de ciclovías del Gran Santiago, y efectivamente no hay una red conexa. Pues tenemos trazos de ciclovías que son bastante inconexos y que muchas veces no conectan a nada. Entonces, hablar de circuitos peatonales o hablar de una red propiamente tal, yo creo que es un aporte. Y otra cosa es que efectivamente los estándares hoy día son todo un tema. Y qué bueno que salió justamente el ejemplo del tren, por ejemplo. Acá en Maipú vamos a tener el tren a Melipilla y tenemos muchos problemas, o vamos a tener muchos problemas de conectividad peatonal por el hecho de que el tren se va a tener que construir a nivel, ¿cierto? Y por lo tanto cualquier paso o va a tener que ser por arriba o va a tener que ser por abajo, y eso ya te coarta la posibilidad de ciertas conectividades que hoy día se ven. Y que la raíz de ese problema tiene que ver con los procesos de evaluación social, de tal manera de que como no hay un estándar de cómo hacer un tren, de que no te coarte la posibilidad de conectar, justamente las únicas posibilidades que uno tiene para sacar adelante los proyectos es coartar cierta conectividad peatonal que hoy día existe. Si hubiese sido un estándar, por ejemplo, de que un proyecto no
no tiene que cortar esas conectividades, bueno, a lo mejor hubiésemos invertido un poco más de plata en el tren, hacerlo en trinchera, ¿cierto? Y no haber coartado esa posibilidad que hoy día ya no va a existir o en el futuro no va a existir. Yo creo que es súper importante hablar de estándares, de que no todo pase por la evaluación social, justamente en temas de movilidad activa. Yo creo que eso es clave. No sé si en un programa presidencial va a hacer sentido, pero estoy pensando más bien como en las cosas que potencialmente podríamos hacer en un futuro gobierno. Yo creo que el tema de los estándares es un tema que hay que impulsar, hay que hacerle cambio a la evaluación social. Puede ser una herramienta más dentro de una evaluación multicriterio, por ejemplo, que hoy día no se realiza, y sacar mejores proyectos de que no todo al final va a estar dentro de una evaluación social o dentro de un Excel, sino que también hay otros criterios que no son cuantificables y que eso también va a permitir mejorar proyectos. Seguramente vamos a tener que darle una vuelta más a los proyectos, vamos a tener que invertir más plata, pero eso finalmente va a tener un rédito, ¿cierto? Que es la inclusión, la accesibilidad y que no nos pasen ese tipo de cosas hoy día que no podemos sacar proyectos porque no los podemos cuantificar los beneficios. Eso me queda un poco la duda entiendo la lógica de las redes peatonales que plantea, los circuitos peatonales que plantea Hernán. Si hay proyectos en Lota y Valparaíso y los podríamos mencionar, yo estoy totalmente de acuerdo, podríamos avanzar por ese lado. Y si es que a ustedes visualizan también, hay otras ciudades que también las podríamos explicitar, también lo encuentro súper bueno. No me queda tan claro en el caso de la ciclo inclusión, cómo lo vamos a abordar en forma concreta. Ahí también les pido como a lo mejor que se puedan referir a eso, si lo vamos a graficar como en kilómetros de red de alto estándar, o vamos a definir también ciertas áreas. Ahí me pierdo un poco de cómo enfocarlo. Eso. Francisco. Sí, o sea, quería, ¿cómo se llama? Retomar o un poquito Hernán también, dijo todo lo técnicamente correcto, totalmente de acuerdo. Y a modo quizás más anecdótico, también hice durante varios años proyectos con los estudiantes. Nosotros hablamos de la urbanización de las grandes infraestructuras urbanas. Trabajamos en Vespucio Sur, y un poquito estaba leyendo ahí lo que escribe Jorge sobre el tema de relevar la visión de que las grandes infraestructuras urbanas, las carreteras, ¿cierto? En un momento generaron la comunicación entre grandes territorios, ¿cierto? Pero generó, por otro lado, la fragmentación de barrios y territorios locales, ¿cierto? Y lo vimos muy fuertemente en el sector sur de Santiago. Ahí los chicos generaron un concepto que se llama los puentes programáticos, que dotaban de, más allá de simplemente cruzar del sector de Vespucio o el lado norte de Vespucio hacia el sur, también dotar de actividades, dotar de programas, generaban mercados, generaban ferias, generaban librería, biblioteca, programas comunitarios miles que tú puedes haber pensado, y es una visión que ellos también, muchos de ellos viven allá, lo veían como una necesidad. Por otro lado, también trabajamos en territorios ligados al metro, ¿cierto? Y curiosamente, claro, cuando hacemos las investigaciones o revisamos el tema del estallido social, creo que hay que tomar o ponerle también énfasis al reciente acontecer, ¿cierto? Y el estallido social lo que demostró es que justamente las comunas o las estaciones que fueron más afectadas, por un lado, fueron las que tenían la población, digamos, más alta, lo que es Maipú, Puente Alto y La Florida, ¿cierto? Ahí tenemos 1,5 millones de habitantes. Y por otro lado, eran las estaciones que quedan a la vista, las estaciones en viaducto, aquellas estaciones o aquella forma de desarrollar la línea del metro que fue bastante cuestionada en su momento, cuando se hablaba de que por qué otras comunas tienen la línea de metro por debajo, nosotros o nuestras comunas la tienen a nivel de viaducto, ¿cierto? Y siempre había una polémica en ese sentido, la respuesta, que la cantidad de kilómetros que había que abordar frente al costo era prácticamente inviable hacerlo vía subterránea, pero lo que quedó justamente fue nuevamente una visión de ciudad fragmentada y donde hoy día creo que tenemos que cambiar un poquito este concepto
del metro como una visión funcional y dotar de quizás mayor implemento, mayor, o sea, que el metro no solo a lo mejor tenga una visión de dedicación a la eficiencia del sistema, sino también repensar un poquito la forma en que el entorno ¿cómo se llama?, se desarrolla, y ahí probablemente pensar en nodos, transformar desde el nudo vial al nodo de actividades ciudadanas. Eso. Y un último tema, no sé si se ha hablado del tema de la semi-peatonalización de los centros urbanos o los cascos históricos, lo que un poquito también está visionando el centro de Santiago. Y creo que son temas que muchas otras ciudades de escala intermedia también se ha escuchado o se ha revisado por ahí. Eso, Cristóbal. Oye, Gracias, Cristóbal, disculpa, Francisco. yo no pedí la palabra de Cristóbal, solo un comentario. Escuchando a Francisco, a mí se me ocurre, me pasa lo siguiente, fíjate. La gente que protestó en octubre, ¿no? La gente que vota a Gabriel está esperando cambios como los que Francisco relata, weón. La gente no está esperando más de metro que pase en viaducto, no está esperando medidas radicales que cambien la situación. Me pasa eso cuando escucho a Francisco. Francisco está interpretando, creo yo, la demanda social. Y la demanda social es dura, ¿no? A mí me tocó vivirla con la gente de las comunidades, ¿no? Y entonces, si no hacemos algo ahora, entonces vamos a seguir haciendo metro como se hace, ¿no? En túnel para arriba y en viaducto para abajo. El Chena Melipilla va a seguir rompiendo ciudades, segregándola, y no vamos a hacer nada, weón. No vamos a hacer nada porque el MDS, lo mismo que está diciendo Francisco. Eso me parece no menor lo que Francisco, no, por lo menos yo siento, ¿no? Yo escucho de él, es que nos está diciendo, oye, puta, pongan atención en esto, weón. Estamos hablando de esto otro. Es un llamado de alerta importante, creo yo, lo que está haciendo Francisco. Creo yo. Perdona. Hernán. Ya, dos comentarios breves. Tú mismo, Cristian, cuando hiciste como un pequeño resumen, destacaste, ¿no es cierto?, la necesidad, lo importante que significa definir estándares. Ahora, ahí yo anteriormente hablé de la PR como una forma, ¿no es cierto?, de invertir en algo que tiene un paraguas política pública, que no se discute qué va, sino que se discute en el fondo los costos. Y respecto a los estándares, yo quisiera poner el ejemplo de los semáforos. Así como la gente dice en Twitter, ustedes son muy jóvenes, pero alguna vez los semáforos se evaluaron socialmente. Y hoy día no se evalúan. Una intersección semaforizada no se evalúa, se justifica porque hay estándares. Hay estándares y hay indicadores que cumplir. Entonces, cuando, por ejemplo, un municipio dice, mire, fíjese que atropellaron a un niñito en este lugar, necesitamos un semáforo, la UCT, ¿qué es lo que dice? Muy bien, voy a hacer un estudio de justificación. Y si se justifica, el semáforo va. Y si no se justifica, no va. Entonces, ¿pero por qué la UCT puede hacer eso? Porque ya nadie pide que los semáforos se evalúen socialmente, sino que están definidos los estándares, hay una norma y están los indicadores de justificación. Entonces, eso nos puede servir para justamente avanzar en inversiones peatonales y de ciclo de inclusión, y saltarnos, digamos, eliminar este tema de la evaluación social. Ahora, alguien puede decir esto va en contra de toda la política, de toda la forma de gestionar política pública, pero resulta que históricamente todas las evaluaciones sociales que se han hecho de ciclovías dan tremendamente rentables. Y todas las evaluaciones sociales que se han hecho, o sea, perdón, y las que no, estas dos evaluaciones sociales que hicimos de los planes de Lote y Valpo dieron tremendamente rentables socialmente. Entonces, claramente ya no vale la pena seguir así, perdiendo tiempo. La gracia de eliminar la evaluación social y dejarla como estándar es que de la idea de proyecto pasamos a ingeniería y construcción. Entonces, un plan de inversional podría ejecutarse en 3-4 años de manera muy, muy rápida. Eso era un punto. Y lo otro es que
pensando siempre en esto que nos recalca Jorge, que dice que tenemos que tener un discurso que sea políticamente atractivo y ciudadanamente atractivo. Yo siempre pienso que, que el discurso de la alcaldesa de París, esto de crear la ciudad de 15 minutos, que claramente no fue una idea de ella, sino que de un asesor y de un experto colombiano, es maravilloso y está generando un cambio estructural y gigantesco. Entonces, yo no, aquí no necesariamente vamos a hablar de ciudad de 15 minutos, pero sí podríamos hablar de que la inversión que va a hacer el nuevo gobierno va a darle prioridad a los viajes cortos y viajes de 15 minutos. Quizás esa podría ser una idea de que si nosotros vamos a priorizar viajes cortos en materia inversional de 15 minutos, detrás de esa idea claramente está el concepto de cercanía, la escala humana, el que tiene que ser esto caminable, ¿no es cierto? Ciclo inclusivo, de actividad de desarrollos locales, y podríamos marcar mucha pauta con eso. Y además que no estamos diciendo que va a ser la única inversión, sino que va a ser una prioridad. Así como se han privilegiado los viajes largos, ahora se van a priorizar la inversión en viajes cortos. A mí me tocó estar en Sectra cuando se inauguró la línea de metro de Recoleta, en el nodo ¿no es cierto?, de la línea de metro con Américo Vespucio, y cuando en ese entonces el presidente Lagos se subió al podium y dijo, y la próxima línea será Puente Alto. Y no había ningún estudio de prefactibilidad, no había nada hecho, sino que fue una decisión presidencial, ¿no es cierto?, que después hubo que respaldarla desde el punto de vista técnico. Esa línea metro costó $1.800 millones. Y la pregunta era, ¿qué habría pasado? Y la verdad es que sirvió para, ¿no es cierto?, traer a la gente de la Florida y Puente Alto como sardinas al centro de Santiago y al centro oriente, y disminuyeron sus viajes en vez de 2 horas, ahora es 1 hora 10 o 1 hora 15. ¿Qué habría pasado en Santiago si hubiéramos agarrado esos $1.800 millones y los hubiéramos inyectado en la Florida y Puente Alto y hubiéramos generado, ¿no es cierto?, la posibilidad de que esas personas trabajaran en su comuna y hicieran su vida en su comuna con mucho mejor calidad de vida? Entonces, si bien es un concepto difícil de explicar, una de las formas, creo yo, una de las estrategias es poner sobre la palestra y decir, vamos a priorizar inversiones que ayuden a promover viajes cortos y promover el viaje de 15 minutos. Eso. Gracias, Hernán. No tengo más palabras. Nos quedan 10 minutos de sesión. Así que no sé si alguien quiere tomarla y ir cerrando ya. Perdón, solamente recalcar que yo me ofrezco también para... Sí, ya anoté, a ver, los que tengo acá son el Jaime Orrego, que lo dijo por WhatsApp, Hernán Silva y Jorge Fuenzalía. Tengo esos tres voluntarios. No sé si están de acuerdo también que le pida un extracto de su palabra a Claudia por WhatsApp más tarde para también dejarla incorporada en el acta, porque claro, creo que el tema era importante, al menos lo que alcanzamos a escuchar, así que para no dejar esa opinión fuera. Cristóbal, una ¿sí? duda. Vamos entonces a elegir como lo que plantea Jorge en el fondo, como propuestas concretas, más allá de los estándares, qué sé yo, que es súper importante. Vamos a elegir algunos como zonas como de pilotaje, como de proyectos, como algo, como, no sé, Valparaíso, Lota, lo que comentaban de los perímetros centrales, zonas calmadas, no sé, vamos a lanzarnos con algo así. A mí me hace mucho sentido nombrarla explícitamente. Desconozco si hay otra zona que más o menos así como al ojo uno podría decir, oye, aquí falta inversión, más allá de que haya un proyecto, no. Al menos tenemos esos 2 proyectos que Hernán nos dice que están bien avanzados, que podríamos tomarlo e impulsarlo. Así que yo los pondría explícitamente. Podemos poner tales como. Entonces eso... tú tienes dos puntos ya realistas de partida, porque tú sabes que eso lo vas a poder cumplir, o sea, tú vas a ingeniería y después se pueden ir agregando otros. Una pregunta... Disculpen, está la data del índice de calidad de vida urbana, hay que sí, usarlo, también. está la data pura. O sea, sí. ahí hay una data
Es apolítica esa data. Sí. Yo tengo una duda más bien práctica. ¿Ah? Lota, Independiente, Valparaíso, Charp, cercano, pero no tan cercano, entiendo. Finalmente son los municipios quienes dan el ok final para construir en su vialidad. ¿Ah? Valparaíso, por experiencia te lo planteo, no es tan sencillo llegar y ejecutar. Casi todos los proyectos en Valparaíso llegan a diseño y al final, a la hora de los que hubo, siempre algo pasa. No digo que esa tendencia permanezca, pero algo pasa. Mi punto es, Yo que no soy de sería... Valpo, te doy toda la razón, Alan, y Siempre como dice pasa. Neruda, eres un chascón. Y por alguna razón, como verdad, que y- llegáis hasta con plata y te dicen, la verdad, sí, me gusta, estoy súper emocionado, pero no puedo. O no quiero, o en fin, no sé. Que Pero no es mi punto solamente es, Oye. por un tema de físico, por decirle sí, no los sé, cerros, algo sino que pasa, que algo una pasa en bolsa de gato, Valparaíso. que una bolsa de gato entre todos, entre municipios, entre servicios Sí, públicos, mi entre punto es, privados, es una sí, cuestión mi punto es, ¿no será súper mejor complicado. elegir alguna comuna políticamente cercana a nosotros, El donde teleférico tengamos está Viña, no Quilpué, sé, lo lanzo, es una propuesta más bien Valdivia, como estratégica. A mí me gusta Valdivia, somos cercanos, pero sí. ya como que puta, vamos con el doble Alan, cero en Sí, gastar Valdivia, el doble es como cero allá, nuestra guagua. es como ya, repetir, ser pero tenéis redundante. Viña, Sí, po. Está yo ahí al estaba no lado. pensando, sé, Tenéis ese es Viña mi y está punto. la Maca. Yo sugiero usar una data, no de juicios personales ni emociones Mm. personales. No, pero si no es Después, juicio la personal, segunda si al fase, final Que es no, no no como son quiero que decir, personales, no Jorge. puede llegar a Jorge, no son ejecutar, po. personales. Son bueno, está ejemplos bien. finalmente que se han llevado, por ejemplo, todavía el teleférico está ahí, se anunció en el gobierno de Bachelet, y todavía está ahí el teleférico en No sé, mi Valparaíso. punto es donde sepamos que por lo menos si lo hacemos bien podemos llegar a ejecutar, ese es mi punto. y es que Oye, yo Bien. quiero, Jorge tiene la mano Mm. levantada hace rato. Dale, Jorge, José. por favor, gracias. Es que, claro, estoy bien de acuerdo y pensaba al principio como lo que plantea Alan, que vamos primero donde sabemos que vamos a tener mano con los municipios, pero pienso también que podemos pisar un palito de que si el programa mostramos puras cosas en nuestros municipios, políticamente también es súper feo. Es súper feo que vamos a trabajar solo con los locos que eligieron a nuestros candidatos. Es Entonces yo verdad, pienso es verdad. Vieja que Tenía un debemos práctica, tener punto. más cuidado con eso. vieja práctica. Pero los Mira, planes vienen de antes, po. Sí, miren, pero en ese Entonces sentido, podríamos decir Cristóbal, finalmente que estos planes vienen de antes. sugiero que le dejemos a la comisión que haga una propuesta. Ahí Los la mismos que cacho. van a redactar, que nos hagan una propuesta y ahí la discutimos. sí. Yo solamente decir que concuerdo que hay territorios que son difíciles de implementar y lo que dice Alan y lo que dice Israel, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en lo personal, yo fui el jefe del proyecto de Lota y Valpo y trabajamos en esos territorios 3 años. Eh, el circuito peatonal de Valpo, a ver, yo los defiendo. Yo creo que deberían ser el desde, que se le podría sumar otro. Y yo creo que la data que menciona Jorge es muy buena y la vamos a consultar para qué otras alternativas podemos proponer. Pero una de las cosas es que estas propuestas en algún minuto a la candidatura se les van a pedir justificaciones. Y entonces decir, oye, pero si yo no estoy proponiendo cualquier tontera, si esta inversión ya está avanzada, el Estado de Chile ya hizo un plan, digamos, ya está listo, yo lo voy a ejecutar. Entonces, cuando la propuesta que defiende la candidatura tiene piso concreto, digamos, en términos de que hay una inversión avanzada, es mucho más fácil de defender que cuando es una pura idea. Eso es por un lado. Y lo otro es que yo trabajé con todas las autoridades locales, tanto en Lota como en Valpo, y eran anhelos súper fuertes, súper fuertes. Y en el caso de Valparaíso, los circuitos peatonales que generamos son justamente en los 3 cerros que se quemaron con el incendio del 2014. Y resulta que la gente de Valparaíso Alto tiene súper claro que cuando hay una tragedia y un incendio, la única forma de superarlo es peatonal, porque esa zona no llega no hay calle. Entonces, ellos dicen que los circuitos peatonales para ellos son signo de vida. Entonces, yo le tengo harta fe a esa inversión y en el caso de Lota también, pero sí hay que darle un poquito más de mencionar otras, digamos, que creo que pueden abrir el abanico,
Pero la gracia de esto es que hay un respaldo. Ya, estoy de acuerdo con Jorge. Dejémoslo a la comisión que nos haga una propuesta de ciudades ahí. Quizás van saliendo otro par de ideas. Que no sean todas del Frente Amplio, po, weón, que sean de Convergencia, de RD, weón, no sé. Demócrata Cristiano ni cagando, weón. Ojo que RD y Convergencia son Frente Amplio. Yo lo sé, po, weón, pero se pelean entre ellos, weón. Vamos a hacer cosas en el municipio, Woody. No, nada que ver. ¿Cuándo nos hemos peleado con RD? Nunca, nunca. No, para nada. Es como los socialistas dentro de los socialistas. No. Pero es que nunca hay eso. Hay puta, 40 tendencias, weón. Ya. Yo había Bueno, contado 29. chiquillos, chiquillas, compás. estamos en la hora. Así que como comisión queda Jaime, Hernán, Jorge Fuenzalía y Francisco. Yo también, como lo he hecho antes, voy a ordenar esta acta y también les voy a compartir el formato y la grabación por si necesitan ahí consultar algo. Así que sin nada ¿Cuál más sería que la, decir, la Oye, fecha? Cristóbal, solo un comentario, ¿no? Solo un comentario. En esto de redactar, en esto de hablar, en esto de participar, yo sugiero que nos miremos qué nos pasa a cada uno de nosotros y desde dónde hablamos. Porque nuestro discurso tiene que ver con nuestras emociones y nuestras experiencias. Y no necesariamente son las de los demás. Entonces, cuando redactamos, estamos poniendo nuestra emocionalidad, estamos poniendo nuestra experiencia en la redacción. Al tomar el lápiz, yo estoy haciendo lo que yo creo. Entonces, tener atención cuando uno redacta, ¿no? En que es uno el que está hablando y no interpretando a los demás, no es menor. Sobre todo para este tipo de texto, que estamos hablando de programas de gobierno, estamos hablando del destino del país, ¿no? Estamos hablando de cosas interesantes. Entonces, separar esto de que a mí no me gusta, weón, si no se trata de que a ti no te guste o no, se trata de otra cosa, ¿no? Salir un poquito de la emocionalidad propia, ¿no? Y darse cuenta de eso al momento de redactar, no es menor. Vale. Antes de irnos, bueno, doy por cerrada la sesión, ya no van a haber más intervenciones, pero antes de irnos, si pudiéramos sacar una foto, si es que alguien no se siente, esto es para redes sociales, si es que alguien no se siente cómodo, es momento de irse y desconectarse. Si se sienten cómodos, es momento de arreglarse un poquito. Así que les voy a, Karina, levanta la perrita. Levanta No, en la a- mañana es difícil, ¿eh? Bien, bien. les voy a pedir que se queden ahí un momento posando. Digan tranvía. Ya. Sandra. Uno, No está Jaime. Aprovechemos que no está Jaime. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Nos Vale. vemos el lunes que tenemos la sesión. Ya ni me acuerdo qué es la próxima sesión. No sé Puta, si yo también estoy medio perdido. La fecha para el documento. estamos dando una semana. Ya. Ok. Ya. Gracias, Cristóbal. Nos Gracias a vemos todos. el lunes todas. entonces en la Gracias a tarde. todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chau. Chao, chao. Un abrazo, chao. Chao.